Su cultura, tradición y costumbres despiertan intereses por millones de visitantes a lo largo del año. El encanto de sus ciudadanos recibe de brazos abiertos a todo aquel que quiera conocer esta increíble tierra. En breve conocerás 30 cosas que quizás no sabías sobre Uruguay. En Uruguay se realizó el primer mundial de fútbol y a la vez fue el primer campeón. El mismo se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio del año 1930. Cabe destacar que sus principales deportes son el fútbol, básquetbol, rugby, tenis, entre otros. El asado es el plato típico de los uruguayos. Es tradicional que los domingos se reúnan familiares y amigos en torno a una parrilla, acompañados con un buen vino tinto y buena música. El chivito es uno de los platillos favoritos en Uruguay y consiste en un pan relleno de carne, generalmente vacuna, asada a la plancha, con lechuga, tomate y mayonesa, aunque también presenta variantes. La grapamiel es una bebida alcohólica originaria de Uruguay y consiste en mezclar grapa y miel de abeja. Se obtiene del destilado de orujos y borras provenientes de la fermentación de la uva, y luego se mezcla con miel pura natural de abejas. La grapa con miel contiene en general alrededor del 25% de alcohol. Uruguay tiene uno de los aeropuertos más lindos y mejor diseñados de América. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido como el mejor del mundo en un concurso internacional organizado por el sitio estadounidense Architecture.com. Los uruguayos poseen un estilo de vida saludable. La tasa de mortalidad infantil es de 13.9 sobre 1000, que es muy baja, y la esperanza de vida al nacer es de 75,2 años, la cual es la más alta en América del Sur. Uruguay también tiene uno de los más altos grados de alfabetización en América Latina. Según un artículo publicado por UNESCO, Uruguay tiene una tasa de alfabetización del 98,62%. En el ranking mundial de tasas de alfabetización, el país charrúa se encuentra en el puesto 31. En el año 1972, el equipo de rugby uruguayo All Christians tuvo el trágico accidente de los Andes. Iban 45 pasajeros hacia Chile, de los cuales muchos eran estudiantes. El vuelo 571, después de haber estado durante 72 días aislados, el mundo se entera que 16 de los pasajeros vencieron a la muerte en la cordillera de los Andes. El dulce de leche es un producto típico y muy popular entre los uruguayos. Se vende en frascos y se lo encuentra también en muchos postres, en alfajores, tortas y helados. Ningún extranjero que visite Uruguay puede dejar de probar el dulce de leche. Uno de los dulces más exportados y más conocidos es el dulce de leche La Pataya, ganador de innumerables premios por su gran calidad. Uruguay fue el creador de la Vuelta Olímpica, idea que luego fue implementada en otros deportes y países. El 9 de junio de 1924, en París, Francia, el partido entre Uruguay y Suiza. Cuando callaron las notas del himno nacional, la delegación uruguaya, seguida de la suiza, desfiló alrededor de la pista y frente a las tribunas. Los flameantes campeones dieron una vuelta saludando a los espectadores que los aclamaban y les tiraban flores, sin darse cuenta que habían inventado lo que hoy todos conocemos como la Vuelta Olímpica. Uruguay fue el primer país latinoamericano y el segundo en todo el continente americano en reconocer y legalizar la unión civil, incluyendo parejas del mismo sexo en todo el territorio nacional. Un sorprendente 88% de los uruguayos son descendientes de europeos, que es un porcentaje muy alto en comparación con un buen número de otros países de América Latina. Esto se debe al hecho de que Uruguay recibió un gran número de inmigrantes europeos procedentes de España e Italia durante el siglo XIX y XX. Hasta el año 1930, los autos en Uruguay usaban el modelo británico de volante a la derecha en vez de a la izquierda. Eso se cambió con modelos posteriores a 1935. Uruguay tuvo el primer zoológico nocturno del mundo en el año 1900, atrayendo así a centenares de ciudadanos y turistas de la época.
Los informes del Hospital Villard-de-Bos fueron de gran contribución para la cura de la fiebre amarilla, y fue aquí donde se inventó el detector de cáncer de mama. También se descubrió la cura del síndrome de Wagner. Es el trastorno hereditario que causa la pérdida progresiva de la visión. El mayor logro de cine de Uruguay fue tener la primera película lírica de toda Latinoamérica. La misma se llamó Vocación y data en el año 1938. El lugar más raro del país son los bosques de ombúes. Es un verdadero misterio cómo se formaron, y la colina de las ballenas por tener un efecto magnético inverso. Lo que debería bajar, sube. La música típica de Uruguay es algo diversa como la murga, el candombe, el tango, la milonga, la serranera, el canto popular y la música culta local. Se funcionan con ritmos de bossa nova, jazz, blues y rock. Según un artículo publicado por un periódico local, Montevideo, la capital de dicho país, es la segunda ciudad más cara de América Latina, seguida por Santiago de Chile, Lima, San José de Costa Rica, Quito, Bogotá y San Pablo. En diciembre del año 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el comercio de la marihuana. Uruguay es el único país con el 100% del ganado bovino identificado y registrado. Cabe destacar también que existen 3 vacas por cada uruguayo, es decir, existen más vacas que personas en todo el país. Uruguay tiene uno de los himnos más largos del mundo en términos de duración, con 11 versos, seguidos por el coro después de cada verso y 105 compases que duran aproximadamente 5 minutos. Uruguay es el 6º país del mundo que más consume pan. Aunque el Carnaval de Río de Janeiro es el más popular, el de Uruguay es el más largo del mundo, ya que dura 40 días. Los uruguayos en general viven esta festividad con alegría y acuden en masa a todos los desfiles y actuaciones. Uruguay logró el récord Guinness por el asado más grande del mundo con 12.000 kilos de carne y 1.252 asadores. En los últimos años también se han obtenido récords por el guiso de lentejas más grande del mundo y la torta frita más grande del mundo. Uruguay tiene la primera ecoescuela de Latinoamérica. Ubicada en Jauregui Berry, se construyó con la técnica de las casas Earthship. Además, recibe energía mediante paneles fotovoltaicos y molinos de viento. Fue construida con el apoyo de personas de diferentes países y del arquitecto estadounidense Michel Reynolds. Según diversos informes de grandes fuentes, Uruguay tiene la conexión más rápida a Internet de toda América Latina. En Uruguay, el mate es considerado bebida nacional. Uruguay es de los países mencionados el máximo consumidor de mate. En ningún otro país del mundo se consume tanta yerba mate, producto obtenido del árbol del mismo nombre. Las hojas secas son trituradas y muchas veces mezcladas con otras hierbas para obtener gustos y otros resultados, además de la típica energía que produce el mate. El mate uruguayo se toma caliente y amargo y se compone de un set de piezas. El agua se porta en un termo que mantiene su calor. La yerba mate se deposita en un recipiente también denominado mate, que se obtiene del porongo, y el agua es absorbida mediante una bombilla. En las ciudades de Salto y Paysandú cuentan con los centros de piscinas climatizadas, más llamativos y confortables para los turistas de todo Uruguay. Esto es gracias a que, en ciertas zonas, bajo tierra se logra extraer agua termal. Declarado Estado laico, Uruguay no tiene religión oficial y la diversidad de culto es amplia, con un 47% de católicos, 11% de protestantes y 0,3% de judíos. Uruguay es el país de Latinoamérica, junto con Costa Rica, con la distribución de ingresos más equitativa, tomando la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre de la población. La lengua oficial es el español, aunque en pocas regiones se habla el dialecto portuñol, precisamente en la ciudad de Rivera, limítrofe al país de Brasil. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.